Mesa de Trabajo, un programa hecho especialmente para ti, con temas de interés y que aquejan a nuestro municipio, porque nuestro compromiso es con usted. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias del secuestro? ¿A qué lleva un secuestro? Bueno, en general podríamos decir que hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias más mediatas. Dentro de las consecuencias inmediatas, cómo afecta, por ejemplo, a la víctima, es desestructurar su personalidad, tanto biológicamente como desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo la desestructura? En el secuestrado se puede presentar un estado mental hasta de confusión mental, por lo menos de perplejidad, de impotencia, de angustia, de miedo, de estado de pánico. En Colombia, las gentes que han estudiado esto, dado que tienen mucha experiencia en esto, en Colombia le llaman la muerte suspendida. Se refiere a la angustia que sufre un secuestrado. ¿Qué es la angustia? La angustia es la emoción más desagradable y más desestructurante que puede vivir una persona. Es esa sensación en que uno siente que algo le va a pasar, pero uno no sabe qué le va a pasar. Por ejemplo, puede pensar uno que le va a dar un infarto en este momento por el estado estresante que está viviendo. Otro, que me voy a caer fulminado, que no va a aguantar mi organismo. Otra posibilidad es de que me voy a volver loco y voy a correr. Y otra posibilidad es que puedo agredir. ¿Y qué va a pasar si agredo a los demás? También me van a agredir, ¿no? Entonces es un sentimiento verdaderamente desagradable. Los que trabajamos en esto tenemos la convicción que no hay nada tan desagradable como la angustia, ni siquiera el dolor. Y eso es directamente a la víctima. Lo que sufre la víctima en la forma inmediata, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que buscan? Por ejemplo, a través de la deprivación sensorial, es decir, les vendan los ojos, los ponen en un cuarto oscuro, no saben ni si es de día o de noche, cambian las... Sí, claro, para ejercer presión, para llevar a la víctima al límite y obtener los propósitos que ellos tienen como finalidad. Entonces, es la deprivación sensorial, entra la víctima en confusión, el miedo al extremo, la angustia al extremo, la incertidumbre, porque pues no sabe qué va a pasar. Por momentos incluso el secuestrado entra en situaciones de desesperanza y se da por perdido. Claro, eso depende de la personalidad de cada quien, pero fundamentalmente de ese tipo de tácticas son las que emplean los secuestradores. Y no solamente los secuestradores, también sabemos de la violencia gubernamental, como precisamente, por ejemplo, la policía también utiliza ese tipo de tácticas, el ejército, así es, para bien conocido. Así es, algunas, exactamente, para que un agente confiese, para desestructurar a un agente. Incluso algunas gentes se pueden psicotizar en ese momento, sobre todo las personas que ya tienen una predisposición previa, puede desencadenar una enfermedad mental grave. Exactamente. Doctor, y bueno, los seres queridos, ¿por qué pasan? Bueno, ese es otro aspecto. A los hijos del secuestrado. Cuando uno lee la literatura que hay al respecto, señalan que el secuestro tiene muchos puntos donde se toca con la guerra. Primero la escasez, después el estado de terror, la inhibición, la incapacidad de saber qué va a pasar, ¿verdad? El aislamiento social y desde luego el disfuncionar en todos los aspectos, el trabajo, la escuela, la familia, hasta la sexualidad se afecta. ¿Se angustia la familia? No, pues, por supuesto, no. Sí, es realmente de un impacto emocional tremendo. ¿Algún cuadro patológico, doctor?
Bueno, el que se describe con más frecuencia, por lo impactante, aunque no es el más frecuente, es el estrés postraumático. ¿En qué consiste? En el caso de que el secuestrado es liberado, entonces empieza a tener pesadillas todos los días, pesadillas con un tema referente a lo vivido durante el secuestro. Otro es los flashbacks, es decir, recordar aquellos aspectos más traumáticos. Hay irritabilidad, hay desesperanza, hay depresión, hay muchísimo miedo, hay aislamiento, hay inhibición y desde luego una disfuncionalidad en todos los aspectos. Digamos que sería como el más impactante, aunque faltaría cuando se psicotizan las personas. Todos tenemos un límite y los secuestradores lo que buscan es llevar al secuestrado al límite, es decir, que casi se muera pero no se muera, ¿no? Que casi enloquezca pero que no enloquezca, pero a veces les puede pasar la mano o ignoran los antecedentes del secuestrado y entonces se puede psicotizar con consecuencias verdaderamente drásticas y graves. Y bueno, ¿hay esperanza? ¿Hay solución para este problema en nuestro país, doctor? Bueno, pues es muy conocido lo que plantean los expertos. En la semana pasada, la ONU, hablando precisamente de lo que sucede en México, a propósito, México es uno de los países más violentos del mundo, de los más corruptos, y ocupa el primer lugar en secuestros. El primer lugar del mundo. Entonces, decían en la ONU los expertos que las estrategias que se estaban siguiendo en México para combatir la violencia, que son las estrategias reactivas, no es la mejor solución, que la mejor solución estaría en las estrategias preventivas. ¿Cuáles son? La educación, que tengamos que comer, que tengamos fuentes de trabajo, que tengamos formas de satisfacer nuestras necesidades. Y una educación que requiere entonces un cambio radical también. Un cambio radical, porque algo que habrá que considerar es que todas las instituciones están en crisis, desde luego la gubernamental. Hay lugares de nuestro país donde no existe el Estado prácticamente. Luego, las instituciones como la Iglesia están en verdadera crisis, no han perdido mucha credibilidad. Hablo de todas las iglesias, pero desde luego nuestras instituciones de educación son un verdadero desastre, a como lo están validando las instituciones de educación. Y desde luego la familia, ¿qué está pasando con la familia? Que cada día tenemos delincuentes de menor edad y cada día son más crueles y destructivos los delincuentes. Ya no solamente es la violencia en sí, sino es la crueldad. Sin embargo, si se trabaja, si se realizan acciones contundentes con conocimiento de causa, si se previene, desde luego, sin duda, se puede erradicar ese número uno, sí, el mundo en secuestro, sí, en violencia, en sí, corrupción, sí. Y creo que tenemos urgentemente. Y no era así, ¿por qué no volver a condiciones anteriores? Sí, además, mientras se satisfagan las necesidades de una gente, sería sus necesidades de trascendencia, sus necesidades de desarrollarse, de ser mejor, realmente una revisión de valores, etcétera, etcétera, tantas cosas que hay que hacer. Amigas y amigos, esta mesa de trabajo ha llegado a su final. Los esperamos la próxima semana. Mesa de Trabajo, un programa hecho especialmente para ti, con temas de interés y que aquejan a nuestro municipio, porque nuestro compromiso es con usted.